180, sí, porque es uno de 22 y uno de 23. 180 puntos. ¿Cómo van, chicos? Buenas noches. Miren lo hermoso que nos quedó. Mire lo bello que nos quedó la mochila de Navidad. Muy bello, muchachos. Nos quedó hermosísimo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Empecemos de una vez. La recamada. Ay, que me dicen, profe, ¿cómo va la recamada? Mire, esta es una recamada que estamos haciendo con una alumnita, con una compañerita que tiene un afán por terminar esto. Hoy le enseñé cómo se pegan las perlas, cómo se hace una florecita de perlas, pero esa es blanca, es la florecita de perla, entonces no la voy a colocar ahí. Mire, pero ya colocamos piedritas. Vea, piedritas. Estas piedras quedan bien pegaditas. Esto no se despega fácilmente. Mire lo hermoso. Se ven muy lindas. Estas son moradas, estas son cafés, estas son otro tono de café más claro. Estas son totalmente tornasol transparente. Esta es tornasol, esta es café, esta es azul porque les combino. Estas son cafés, estas son amarillas. Por estas sí son moraditas, porque según la flor, pues ahí le va combinando uno para que se vean más alegres. Pero está quedando muy lindo, vamos muy avanzado. Ya en el taller estamos sacando los pasadores. Sacamos los pasadores y el lunes vamos en el taller a pegar todas estas piedritas, porque en el taller todavía no hemos colocado la tela. Esta es una clase particular que yo tuve que dar como de afán así, pero muchachas, de verdad esa muchacha le urgía. Con desesperación tener esa mochila ya recamada para entregarla. Entonces yo lo que hice fue darle la clase por videollamada y la verdad pues bien, le fue bien a la chica. Creo que con la clasecita de hoy debe estar terminando. ¿Cómo van, chicas? Dora Hernández, buenas noches. Ana Eugenia, Damaris, Leslie, Luz, bienvenida. Yanú, bienvenida. Geraldine, buenas noches. Inés, buenas noches, bienvenida. Esperen que yo iba a mirar algo acá. Mientras ustedes compartan, muchachas, que lleguen todos. Venga, que yo tenía que mirar una cosa acá. Debe estar en este perfil. No, entonces está en el perfil de los fajones. Mari Crochet Colombia, Mari Crochet Colombia. Ay, eso acá. Esperen porque resulta y pasa. Gabriela, Lucero, Luz, Nubia, Diana Carolina, Hernández Suárez. El martes, eliminar. Listo. Ya, muchachos, estaba eliminando algo. Estaba eliminando algo, porque había una colada ahí. Nancy, Marta, Luz, listo. A ver, ¿quién más me falta? Nadia, Luz Betsaida. Sebri, Marta, Diana Hernández. Esa es así. Listo. Ya creo que ahora sí quedó bien. No, estaba mirando algo, muchachos, resolviendo acá un asuntico porque teníamos una colada en un grupo y muy calladita. No dijo nada que ella no había comprado el taller y estaba ahí colada en el taller. Leslie, profe, estoy casi acabando la mochila tradicional. Cuando acabe le mando fotos. Muy bien, envíen fotos, muchachas. Bueno, chicas, yo tengo 180 puntos. No sé si empecé con 180, la verdad no sabría decirles. No recuerdo si hicieran 180, más, menos. No recuerdo. Lo único que sé es que ya conté, tengo 180. Ay, porque acá tenía un gancho. Este gancho, ¿dónde estaba? En el punto 23. Bueno, no importa dónde estaba, muchachos, no me va a preocupar por ese gancho. Sé que aquí voy a empezar un pasador, eso sí, por eso lo dejé ahí, para empezar ahí un pasador. Y les voy a leer qué hice en estas dos últimas vueltas. En estas dos últimas vueltas, que yo creo que yo marqué estas porque hasta ahí les enseñé a ustedes. Lo único que hice acá fue los 3 grises sobre negro,
1, 2, 3, 4, 5 blancos, 2 rojos oscuros, 2 verdes, un rojo oscuro, 2 rojos claros, todo negro y acá dejo un gris claro para hacer un gris sobre negro y 2 negros. En esta que acabo de hacer hice 2 blancos sobre blanco, acá tapé ya con gris plata. 2 blancos sobre blanco, dejé un blanco libre para empezar el vino tinto y hice 3 rojos oscuros, 2 verdes, un rojo oscuro, 3 verdes y todo negro sobre negro. ¿Listo, muchachos? Ahí ya quedó. Hola, señora Ledis, buenas noches. Rosemary, buenas noches. Rosaura, buenas noches. Nada más. De todas maneras, si ustedes ven que les hace falta alguna vuelta, me confirman. Yo conté de 50 a 50, 50, 50, 50, 50, 50 y sé que tengo 180 puntos, 180, sí, porque me dan pasadores de 22 puntos, 4 pasadores y de 23 puntos, si es de 23, otros 4. Bueno, creo yo que sí. Mejor dicho, empecemos a sacar los pasadores y nos damos cuenta si sí o si no. Pero esas son mis cuentas, que son de 22 puntos 4 y de 23 puntos los otros 4. Bueno, muchachas, vamos a sacar 8 pasadores nada más. También separé de terminar el gorro y sacar acá los 2 primeros pasadores para que me queden acá los pompones. Voy a colocar 2 cordones. ¿Por qué, chicas? Para que no me tapen la carita de mis muñecos de nieve. Los pompones van a ir a los lados. Entonces, por eso separé acá estos primeros puntos para que sí o sí me quede bien. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, voy a tejer después de negro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 puntos grises nada más. Y ahora vamos cómo se hacen los pasadores para las personas nuevas, que tengo muchos compañeros, compañeras muy nuevos por acá que de pronto nunca han hecho un pasador. Les cuento. Los pasadores en estas mochilas se hacen solo agarrando el hilo alma. Acá tengo todos los puntos. Bueno, acá debo siempre del último punto antes de empezar el pasador agarrar el punto completo. Yo a veces agarro el punto completo, otras veces les digo no, agarrando la pestaña de atrás, porque la mayoría de chicas cuando agarran el punto completo se les ve los hilos y empieza a verse como una falla. Entonces eso hay que practicarlo, pero yo a veces no lo explico por lo mismo, que se ven los hilos y empiezan a verse como feo. Y yo, bueno, muchachas, agarren la pestañita de atrás y ya. Señora Islena, buenas noches, bienvenida. Rosemary, buenas noches. Pero entonces es bueno porque el pasador dura más. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Y agarrando solo los hilos alma, vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, yo le llamo a esto puntos al aire. 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Ahí, vean. 5. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, que son los 5 puntos al aire. Y en el punto 6 me agarro completo y empiezo a contar. 6, ya agarrando la pestañita de atrás. 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahí ya tengo ahí 23 puntos que yo les dije que era un pasador de 22 y uno de 23. Entonces, este pasador me queda de 23. El punto 23 lo hago agarrando el punto completo. ¿Listo? Y volvemos.
aquí, los puntos al aire. Entonces, este pasador me quedó de 23. Yo voy a marcar este pasador para saber que quedó de 23 puntos y con eso voy quedando clara cuál es de 23, cuál es de 22. Y hago los 5 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. El punto 6 lo agarro completo. 6, 7. Y aquí sí voy a tejer hasta que tenga solo 22. Para que no me quede este de 23, porque sí quiero que queden alternados. Pero antes de todo estiro mis hilos. Voy a estirar mis hilos. A ver. Miro acá. Que no se me vean. Miro acá. Y miro acá. Listo. Listo. Me quedaron bonitos mis hilos. Sí. Que no se recoja el tejido, pero que tampoco se vean los hilos. Que estos puntos al aire tienden a abrirse un poquito y se pueden ver los hilos. Entonces la idea no es esa. Que no se vean, pero que tampoco queden recogidos. ¿Qué me dicen por acá? Víctor Hugo, profe, ¿qué pasa si uno hace el pasador cogiendo solo la pestaña de atrás? Dura menos el pasador. No pasa nada, sino que corre el riesgo que el pasador se rompa rápido. O sea, que se desoreje, mejor dicho. Y la mayoría de mochilas que le mandan a arreglar a uno es porque con el cordón como que se va comiendo este hilo y se desoreja rapidito. Entonces, digamos, si la vida útil de la mochila es, póngale 10 años, es posible que el pasador sí le dure por ahí 5, 4, 3, porque es que realmente el cordón de tanto cerrarlo y abrir se puede ir comiendo esa parte. Entonces, como lo primero que sacaban, se desorejan los pasadores. Entonces, por eso uno dice, agárrelo completo como para que evitar que se desoreje. Bueno, este va a ser de 22. Voy a tejer un poquito más a ver cuándo llego a 22. Estos ganchos que tengo acá era porque yo marqué para leerles a ustedes qué hice en las otras vueltas, pero realmente no están haciendo más nada sino eso. Sino, pues para poder explicarles. Esta vuelta quedó igualitica a la otra, entonces ya no hay que leerle las dos, sino unita nada más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y este sí va de 22. Entonces acá agarro el punto completo y vuelvo a hacer 5 puntos al aire. Acá vuelvo a hacer 5 puntos al aire. Aquí voy a terminar el sombrero porque esa fue la gracia de venir a enseñar la clase. Como tejiendo todavía el diseño, vamos a sacar pasadores. Por si acaso uno de los pasadores queda con los colores. María Luisa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, María Luisa? Y acá dice que voy a hacer 5 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos al aire y voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agarro el punto completo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, este punto completo es el 6. Y empezamos. Ay, espere, yo la acomodo porque es que está tan grande que ya me incomodan todos los hilos. Ya me incomodan todos los hilos. Pero creo yo que ya lo que falta es poquito, muchachas, poquito. Estamos a un pelito de terminar. 6. Este pasador es de 23. Así que este lo voy a marcar. 6, sí, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouch. Espere, yo miro qué va acá. Ay, no, acá tengo que meter verde. Vamos a colocar un verde encima de el blanco. Aquí. Sí. Aquí va un verde encima del blanco. Listo, cambiamos de color exactamente como lo hemos hecho siempre. Pensé que el verde iba más allá y no, aquí se va un verde. Exactamente lo mismo. Entonces acá vamos a hacer un puntico verde sobre blanco. Rojo oscuro 1. Rojo oscuro. A ver que se levanta un poquito el celular. Ese rojo oscuro donde se ve en ningún lado. Un rojo oscuro. 2 rojos claros. Aquí. 2 rojos claros. Porque seguimos haciendo el diseño. Y dice que acá van 5, 1, 2, 3, 4, 5 verdes. Pero yo antes de seguir tengo que contar cuántos puntos tengo, porque recuerde que tengo que hacer los puntos al aire. Entonces, a ver, terminamos acá y cuento. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 y 23. Pero acá ya empiezo los puntos al aire. Entonces tengo 23 y hago mis puntos al aire, que en este caso ya tengo que hacer 23, tengo 3 y son 2 verdes. Entonces 23, ahí terminé el pasador y voy a hacer 2 puntos al aire para completar los 5 verdes y todo va negro. Entonces yo aquí tengo que cambiar de color, agarrar el hilo negro y seguir tejiendo. Tengo claro que ahí ya tengo 2 puntos al aire nada más. 3, 4 y 5. 5 puntos al aire. Ah, pero espere que yo no revisé. Por acá se ve un poquito el color negro. Espere, yo lo jalo ahí ya. Listo, listo, ya lo jalé. Pero se me desbarató el segundo verde. Sino que no me di cuenta que no podía seguir hasta que no jalara mis hilos porque se veía el color negro. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 2 verdes. 3, 4 y 5. Y me dice que aquí para allá todo es color negro hasta terminar el sombrero. Entonces, muy fácil para mí porque ya hice los 5 puntos al aire. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 6 me agarro completo. 6 y sigo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Este gancho era para marcar los 50, 50, 50. Entonces tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos otra vez con el gris, que es la secuencia del dibujo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué pasó, hijo?
21. Ay, bueno, hijo. Qué bueno que no la trajo, hijo, porque ayer no hice en vivo porque estaba recibiendo visita y donde llegue esa muchacha también. Ah, bueno, hijo, gracias. Gracias por ser tan considerado con la mamá. Listo, ahí ya tengo los 22 de este pasador, pero yo voy a estirar mis hilos, porque no porque esté sacando pasadores tengo que olvidar el resto de la técnica. No, yo estoy sacando pasadores, pero tengo que recordar que los hilos se me recogen, que todo ese tipo de cositas, muchachos. Todo ese tipo de cositas tengo que tener pendientes. A ver, por acá el blanco se ve mucho, el colorcito gris, que ya no lo estoy usando. Vean, mis niños, yo sé que les desespera ver todos esos hilos y me dicen, profe, ¿por qué no quita los hilos? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que la calidad de la mochila está en el grosor también. Yo puedo quitar los hilos. A mí, ¿quién me dice que no? Pero ¿ustedes se imaginan el puntico así chiquitico sin hilos? No, yo necesito los hilos para que el grosor continúe. Yo no puedo decir voy a quitar los hilos porque me están estorbando y ya no los quiero. No, muchachos, vea, todo va unicolor, pero yo los necesito. Por ejemplo, acá en el sombrero todavía estoy usando rojos y verdes y negro, pero de todas maneras los necesito para el grosor del tejido. El grosor del tejido no lo puedo dejar pasar por alto y tampoco lo puedo disminuir. Señora María García, buenas noches. María Franci, buenas noches, gracias. Gracias, señora María García, Araceli, Violeta, buenas noches, Alejandra. El último pasador se hizo acá. Listo, vuelvo a confirmar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos. Así que estos vuelven a quedar al aire. 22. Y hago 1. Este queda de 23. Este que voy a hacer 2, 3, 4, 5 y vuelve punto 6, agarrando el punto completo. 1, 2, 3, 4, 5, este es mi punto 6, lo agarro completo. 6, 7, 8, 9, 10, voy a marcarlo, que yo sé que me queda 23, porque es uno de 22, uno de 23, para poder que me alcancen los puntos. Es una forma, chicas, de poder trabajar sin tener lío, que no es que no me salieran exactos los puntos, no tienen por qué salir exactos. Siempre va a quedar más, va a quedar menos, pero nunca tienen por qué salir exactos y eso lo arreglamos nosotros. Que, por ejemplo, si mi mochila hubiese tenido 178, quería decir que yo iba a hacer 6 puntos de 22 puntos y 2 de 23, que tenía que haber buscado dejarlos repartiditos. Si eran 2, por ejemplo, el del primero y por ahí a la mitad, son 8 puntos. Entonces, por ejemplo, el primero y el pasador 6, el primer pasador y el pasador 6, los podía haber dejado de 23 y los otros de 22. Pero en este caso me salió de 180, o sea que me quedan 4 pasadores de 22 y 4 de 23. Entonces es 1 y 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y este ya se dijo que queda de 23. Listo, agarro el punto completo, el de 23. Vuelvo a estirar mis hilos, yo sé que están muy cerquita, pero mire cómo se recogen, que esos puntos al aire hace que ellos se recojan. Listo. Muy lindo mi mochila. Muy linda, vea. Esta mochila quedó bella, muchachas. Quedó muy hermosa esa carita angelical de los dos muñequitos de nieve. Se ve perfecta. Bueno, acá ya tengo 23. Vuelvo a hacer los 5 puntos al aire. Es muy fácil porque cuando alguien le dice a uno de cuántos puntos es el pasador, ya usted va a tener una idea si es de 10, de 12, de 15, de 20 y usted ya sabe muy bien que lo primero que hace son los 5 puntos al aire y a partir de ahí completa el resto. Yo, por ejemplo, les digo, este pasador que voy a empezar es de 22 puntos. Listo, hacemos 5 al aire y sigo 6, 7 hasta completar 22. Así es sencillo y así mismo es si a usted le da 10, 12, si le hace el pasador de
Estoy sacando la mochila recamada y los pasadores son de 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi punto 6. Y ahí para arriba sigo 7, 8 hasta 22. Mire, esta mochila, los pasadores son muy cerquita. Son cada 13. Hice lo mismo, 5 y seguí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nuevamente 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y así estoy sacando los pasadores, cada 13 puntos. ¿Sí ven, muchachas? Es muy sencillo. Lo de los pasadores es muy sencillo, pero la verdad cuando yo empecé a enseñar quedaba pero asombrada. La gente no sabía hacer los pasadores. ¿Saben qué hacían cuando yo empecé a enseñar la técnica Wayuu? Es que de verdad yo me puse a enseñar porque veía que el desconocimiento era demasiado. ¿Saben qué hacían? Agarraban y hacían acá cadenetas. Mire, hacían cadenetas, por ejemplo, 5 cadenetas, o 3 o 2, o sea, ni siquiera tenían claro que el pasador debía ser de tantos puntos. Hacían cadenetas, pasaban y contaban. Por ejemplo, si hicieron 5 cadenetas, pues se saltaban 5 puntos. Vea, por ejemplo, ahí. Y seguían tejiendo, vea. Así lo dejaban, así lo dejaban. Cuando ya daban la vuelta y llegaban acá, lo que hacían era que agarraban esto completo, pues el punto pasador se veía así de gordote, porque no solo agarraban ya el hilo alma, este que llevaban, sino el otro se acumulaba, porque pues obviamente cada vuelta lleva sus hilos alma. Ay, era un desastre y yo decía, por Dios santo y bendito, cómo la gente tiene tanto desconocimiento de la técnica Wayuu. Entonces yo ya empecé a enseñarle y la gente, ay, que eso está mal, que no. Y yo, no, señor, porque usted debe de saber y tener claro que los hilos almas para eso también, para que a usted le funcione a la hora de hacer los pasadores. Los hilos almas no están ahí porque sí, también tiene una función importantísima. Entonces la gente se fue educando y se fueron dando cuenta que por lógica la forma en la que yo hacía los pasadores era la correcta. Pero sí, varias personas me comentaban, ay, que usted está equivocada, que eso no se hace así. Y yo, ¿cómo va a creer usted que después va a pasar agarrando estos hilos alma y aparte los que lleve otra vez? Y yo, no, eso no se repite. Se agarran es de una vez. Entonces sí, nos fuimos educando y nos fuimos dando cuenta, muchachas, que claro, que hay que ponerle también un poquito de sentido común a las cosas. Y los chicos lo han aceptado bien. Chicos, vea, por ejemplo, acá se ve, entonces, ¿qué hace uno ahí para que no se vea con los pasadores? Alarlo suavecito. Este verde lo ale y no, ni se estiró, quiere decir que ese no está recogido. Entonces, estiro los que sí estén recogidos, suavecito, suavecito, vea. Suavecito, nada de bruscos, nada de una fuerza exagerada, suavecito, voy estirando un hito y ya vea. ¿Sí ven? Ahí vea. Y me falta el color negro y ya vea, ahí se ocultó, ahí ya quedó bonito, mire, ya ahí no se ve. Seguimos acá, me toca acomodarla porque empieza a ponerse durísima para doblarla. ¿Qué me dicen las chicas? Señora Nubia, buenas noches, bienvenida. Alejandra Nubia. Profe, en toda la mochila no importa el motivo, los pasadores se hacen tomando el punto completo. No, no, señora Nubia, en ningún momento les dije que todos los puntos se hacían completos. Digna, buenas noches. María Luisa, buenas noches, maestra. Me lo enseñó una cuñada y es verdad lo que usted dice. Sí, señora María Luisa, es que es ilógico, o sea, es ilógico que usted pase con cadenetas y deje los hilos alma. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelva acá, yo voy a tener que llevarme los hilos alma. Entonces ya no estoy guardando, póngale 10 hilos, sino ya 20. Entonces, no, eso no tiene lógica por ningún lado. No le digo que cuando yo empecé la gente me decía, ay, usted lo está haciendo mal. Y yo, no, muchachas, póngale coherencia y verá. Este quedó de 23, así que este es de 22. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, 21, 22. Señora Nubia, el que se agarra completo es el último. Vea, yo todos estos agarré la pestañita de atrás. Este que es el 22 lo agarro completo porque es por asegurar el pasador. Ahora, ¿qué hago? Yo hago los 5 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos al aire. Cuento acá abajo.
1, 2, 3, 4, 5. Y el punto 6 lo agarro completo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto 6 lo agarro completo. Pero ahí para allá sigo agarrando la pestañita de atrás. Porque con esto que yo acabo de hacer, ya aseguré el pasador. Ya el pasador me queda un poco más seguro. Ya ahí para allá sigo agarrando la pestañita de atrás. Solo la pestañita de atrás. Solo la pestañita de atrás. ¿Qué me dice? Para hacer los ojales. Sí, ya entonces te respondí. Margarita, buenas noches. Jenny, buenas noches. Jennifer, ¿cómo estás? Rocío, hola. Mi curiosidad, ¿cuándo tarda hacer esa mochila? Esta, Rocío, si me dedico solo a esta, posiblemente me demore entre una semana a 2 dedicándome solo a tejer esta mochila, o sea, no haciendo nada más, sino 8 horas diarias haciendo esa mochila por ahí 2 semanas, porque hay que hacerle el fondo, el cuerpo, el fajón, cordón, pasador, todo. Pero nosotras que llevamos esta mochila más de un mes, acá en los en vivos, es muy tardada porque hacemos 2, 3 vueltas diarias nada más. Pero si me dedico, esta, así con diseño, más o menos de 1 a 2 semanas. Sí, es unicolor, esas sí las hago en 15 horas. Una mochila unicolor, como por ejemplo esta es una mochila unicolor, esta se puede hacer hasta en 15 horas. O sea, por ahí 2 días o día y medio. Mire, que esta es para recamar, esta es unicolor. Ah, de hecho, esta la empezamos el martes, esta se empezó el martes y mira, ya le estoy sacando pasadores. Esta se empezó el martes, sí señora, martes, miércoles, jueves, hoy es viernes. Martes, miércoles, jueves, viernes. 4 días haciéndola raticos porque yo tengo mucho trabajo, pero entonces estas sí son muy rápidas de hacer. Este tipo de mochila no es así como que diga uno se demora años, no, para nada. Norma Verónica, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Natitu, buenas noches. La luna del crochet, buenas noches, buenas noches. Chicas, bueno, acá ya sabemos que va diseño, entonces acá volvemos a tener claro que voy a hacer el diseñito y cuento a ver cuánto tengo. Los hilos a esta altura sí empiezan a enredarse un poquito, porque ya no los estoy utilizando todos. Entonces, a esta altura sí se pueden enredar y de hecho no me importa que se enreden, porque creo yo que les voy a dar hay 2 vueltas más con el diseño y ya la última vuelta va totalmente gris sin nada de diseño. Leslie, profe, ¿por qué en la mochila requemada los pasadores son tantos? Señora Leslie, porque yo le quise sacar 10 pasadores, ahí no le quise sacar 8. 10, ¿por qué? Porque la mochila recamada siento que se ve más bonita gordita. Lo que pasa es que con la mochila de Nacional recordé lo bonito que es sacar muchos pasadores. ¿Por qué? Porque la mochila queda como bolsita redondita. Es que no, tienen que esperar a que yo ya le tenga los pasadores para poderles enseñar qué es lo bonito de sacarle 10 pasadores. Con la de Nacional quedó muy linda. Ah, la de Mandala también va a llevar 10 pasadores y ahí les muestro cómo se ve de bonita. Rocío dice, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que la mochila? Si es unicolor, son las mochilas más baratas. Si es con diseño, ya depende del diseño. Depende del diseño de cada mochila. Y pues uno cobra el tiempo. O sea, si yo me demoro 2 semanas, pues yo le voy a cobrar a usted el promedio de las 2 semanas, que normalmente en mi caso yo no le dedico a una mochila por semana, por día, solo 4 horas. Entonces esas 4 horas 3 a 4 horas, 3. Sí, o sea, a veces 3, a veces 4, a veces 2 horas. Entonces yo la sumo y si me dan, por ejemplo, 40 horas, entonces eso cobro, como si estuviera en una empresa, 40 horas de mi trabajo. Pero entonces para tardarme todo eso tiene que ser que sea una mochila con un diseño muy complicado. Porque si es un diseño sencillito, realmente son las más fáciles de hacer. Entonces uno se demora por ahí 15 horas, 10 horas, 12 horas, 8 horas, si es pequeña, toca tener en cuenta eso también, el tamaño y todo. María Franco dice, maestra, yo quiero aprender cuándo puedo empezar.
Señora María, si quiere con las clases de YouTube, puede empezar ya mismo porque acá en YouTube las clases son gratuitas y hay más de 400 videos. Leslie, profe, mi mochila tradicional está quedando grande. ¿Cuántos pasadores? Le puede hacer de 10 a 12 pasadores. No hay problema. Señora Rocío, esta no la tengo a la venta. Las de Navidad y las de Halloween yo las colecciono. Juana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Pero ¿cuánto cuesta esta? No, esta no está en venta, señora Juana. Yo las mochilas de Navidad y las de Halloween no las vendo. Son las únicas dos mochilas que no hago para la venta. Y cuando a mí me cotizan una mochila, yo, según el tamaño, según las especificaciones, si me piden bolsillos, cierres, pues ahí sí ya saco el precio. Mari, ¿cómo el diseño que está trabajando, cuál sería el precio? No, esta no la vendo, Luna. Yo todas las mochilas de Navidad y de Halloween las dejo para mí. Irma, buenas noches, por favor, Faz, es que ver cómo... Esta, tienes que ver la clase del 26 de noviembre. En la clase del 26 de noviembre se empezó esta mochila y ahí se empieza desde cero. Sí, me habla por WhatsApp. Este es mi número. Y ahí, y lo mismo, cualquier dudita que tenga también se las aclaro por WhatsApp. Este es mi número. 311-8977681. Ese es mi número y ahí aclaro cualquier duda, muchachas. También para cotizaciones, que sí recibo pedidos y según la mochila, pues ya les doy el costo de qué puede costar según el tamaño, bueno, todo así. ¿Cómo se llama esta técnica? Señora Miriam, esto es técnica guayú. Es un tejido muy hermoso, así como está por fuera, está por dentro. Se ve el dibujo también, hermosísima. Juana, solo quiero saber en promedio cuánto saldría. ¿En promedio haciéndola yo o haciéndola tú? Porque es que eso es lo que toca saber. Si usted se demora lo mismo que yo, póngale 40 horas, pues obviamente yo cobro mis 40 horas de trabajo más el material y el porcentaje que son el 25%. Ya si lo hace una persona que se demore 30 días o más, pues ya tendría que considerar si va a cobrar 30 días de su trabajo o de pronto pues tiene que considerar si lo hizo demasiado lento. Son muchas cosas para considerar. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué material se compra? Crochet. En mi caso, yo solo uso crochet, bueno, para este tipo de mochilas, que es de 1 milímetro, es un hilo 100% acrílico y lo trabajo doble. Por cada color, 2 hilos. Y la cantidad de materiales, mira el en vivo del 26. Ah, vives en México. En México compra Hobby o Sinfonía. Esos dos puedes comprar en México. Juana, ok, muchas gracias. Con eso me doy una idea. Sí, por ejemplo, si usted se demora un día haciendo una mochila, pues usted cobra ese día de trabajo más el material. A eso le suma un 25% y ese es el precio de su mochila. Si se demora 2 días, pues cobra 2 días. Recuerde que es hora laboral. O sea, si yo le dediqué 2 horas a la mochila, yo no puedo cobrar el día. De hecho, uno puede hacer como el apuntecito que le dedicó 2 horas y al otro día otras 2 horas y así. Entonces se cobra más que todo por hora. Usted tiene que dividir esas horas en un mínimo. Si usted trabajara en una empresa, en una oficina o en un lugar, cuánto se va a ganar y de esa forma pues no pierde su tiempo ni sus horas de trabajo. Leticia, buenas noches, bienvenida. Miriam, saludos desde España. Gracias, señora Miriam. ¿Cómo está? Aquí, chicos, seguimos con el pasador. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 9, 20, 21, 22. ¿Este es de 23? Sí, señora, este es de 23. Entonces, punto 23. Y en mi caso, acá me muestra... Ay, ya llegué al último pasador. Acá me muestra que este punto 23 tiene 4, entonces un punto verde al aire. Solo un punto verde al aire. Este es mi último pasador. Y cambio al color negro porque ahí ya dice que va color negro. Entonces hice el punto verde al aire porque voy a empezar el pasador. Y ya tengo los 23 puntos. Entonces acá lo que voy a hacer es 23, ya un punto al aire, 2 puntos al aire, 3 puntos al aire,
4. 1, 2, 3, 4 y uno más para 5. Ya tengo los 5 puntos al aire. Ahora sí me agarro de la mochila. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, el punto 6. 1, 2, 3, 4, 5, el punto 6. Y este es mi último pasador que me tiene que quedar de 22 puntos. ¿Listo? Porque ya encontré donde estaba marcado, entonces este es mi último pasador. Voy a quitar ya este gancho porque este gancho era para marcar el pasador de 23, pero como este es el último, listo. Ya este me quedó de 22. Termino el diseño donde va, que es punto sobre punto. Acá no puedo cambiar nada. Y ya sigo totalmente gris. Tengan claro, muchachas, que ese gris, pues va todo gris ahí para allá. Y como ya terminé los pasadores, ya no tengo que hacerle más nada. O sea que todo gris, y cuando llegue el sombrero, le hago el diseño del sombrero. Por eso estoy acomodando acá mis hilos, porque aquí para allá solamente va gris. Mire, todo este pedazo es totalmente gris. Ah, esta mochila quedó muy dura, mire. Totalmente gris, agarrando la pestañita de atrás. Entonces, por eso yo sé que todos estos hilos que llevo van a servir. Pero esperen, jalo mis hilos un poco porque se me ven por ahí. Van a servir para darle grosor al borde. Voy a hacer 2 vueltas totalmente como debe de ir el diseño. O sea, aquí en el sombrerito le hago la formita que tenga que llevar el sombrero, 2 vueltas. No importa cómo me va quedando el diseño, pero que sí lleve la forma. Ay, 1, 2, 3, 4. Esperen, 1, 2, 3. Ah, no. Este ya no iba punto sobre punto. Este también. No, este sí iban 3. Este está bien. Este le quito un puntico. Viéndolo acá en el patrón, esta copa ya se recoge. Entonces, hago un punto menos, dejo un punto negro para empezar el gris, para que ya la copa quede redonda. Listo. Nubia Cervera, profe, si la que, Nubia. Luna, disculpe, sé que ya nos diste el número de teléfono, solo una última pregunta. ¿Sinfonía también lo trabajas doble? No, no, Luna, sinfonía sí toca sencillo. Y no te preocupes, Luna, puedes seguir preguntando por acá. Si hay alguna cosa que no le pueda responder, le digo, no, háblame por WhatsApp, pero no. El sinfonía en una sola hebra, Luna, es muy grueso. Este es 1 milímetro, 1. Y si trabajo doble, son 2 milímetros. El sinfonía es como 1.8 milímetros. O sea, no alcanza a ser los 2 exactos, pero tampoco es menos como para decir voy a trabajarlo no, doble. El sinfonía, una sola hebra. Ya le voy a mostrar una mochila que yo hice en sinfonía para que te quede claro. Mira, esta mochila está hecha 100% en sinfonía. Hilo de algodón de 1.8 o 1.9 milímetros, algo así, pero no alcanza a ser los 2. Mire, esto es sinfonía. Todo esto es sinfonía. Cuando yo viví en México, que empecé bueno, yo ya daba clases, pero pues llegué a México y se supone que iba a estar 20 días y ya me quedé 8 años. Me tocó empezar a trabajar con lo que encontré. Y el sinfonía era como un grosor que me gustaba mucho porque era muy cercano al macramé de Colombia. Y los colores me fascinaban. Entonces, enseñé esta mochila en un tutorial y hice todo esto en sinfonía. Debe tener como 8 años. Yo ya hace más de un año me vine para Colombia, pero debe tener como 7, 8 años. Lo único que me chocó es que, por ejemplo, el negro sí siento que se aclara y se desgasta. Él tiene un desgaste por ser algodón y empiezan a verse en los hilos por dentro. Pero para mí es un desgaste natural por el tipo de material que es.
y se desgasta, pero también es donde queda recostado como mi jean, mi prenda de vestir, el pantalón de mezclilla, que se va comiendo un poquito el hilo, porque de resto en otros lados no se ha desgastado para nada, pero de resto no. O sea, algunos colores como este azul bebé se aclaró mucho, los otros se han conservado. Por ejemplo, este amarillo se conserva perfecto. Los azules, el azul bebé es el único color que se aclaró demasiado, se puso muy pálido. Entonces, esto es hecho en sinfonía, una sola hebra. Todo, fajón, los pompones, no, los pompones sí es crochet, pero el fajón, el cordón es sinfonía, todo esto es sinfonía, muchachas, miren. Entonces, las que están en México trabajan en sinfonía, muchachas. Nubia, el fondo de la mochila recamada me quedó de 17, muy grande, Nubia, exageradamente grande. El mío quedó de 16 y la mochila me quedó bastante grande, ahora de 17. Les dije claramente, tiene que quedar máximo de 16 centímetros. De hecho, les dije, si les queda de 15 y medio, mejor. Entonces, exageradamente grande las mochilas y no les va a dar el resultado. No van a quedar satisfechas con el resultado porque ustedes van a buscar que quede parecida a la mía. Y si ustedes hacen un mochilón, no les va a quedar parecida a la mía. Loida, buenas noches. Yolanda, buenas noches. Saludos. Dice desde USA. También, allá también lo puedes hacer perfectamente con sinfonía. También se consigue. Hobby lo están descontinuando. Juana, ¿de dónde es, maestra? Yo soy de Colombia, pero tuve una temporadita muy buena en México, 8 añitos muy chéveres, pero yo soy de Colombia y estoy transmitiendo en este momento desde Colombia, Bogotá, Colombia. Miriam, yo me quiero inscribir y aprender qué debo hacer. Miriam, en este canal es gratis, simplemente te suscribes al canal y ahí encuentras todos los videos, más de 400 videos, aparte los en vivos, que son muchísimos. Y si ya deseas tomar clases conmigo, algo más personalizado, en este número de WhatsApp. Si estás fuera de Colombia, más 57. Este 311-8977-681. Ahí me puedes hablar cuando quieras y te doy información. A principio de año, chicos, una información así rápida, a principio de año, todos los años hago taller de principiantes en técnica Guayú para aprender a hacer estas mochilas desde cero. Hacemos mini mochilas, monederos, fajones. Bueno, es un taller de más de 3 meses. Aparte, hacemos de fajón paleteado y aparte hacemos de fajón entorchado. El fajón paleteado es este. Bueno, son millones de diseños, pero esto es lo que tengo a la mano. Y el de entorchado son con estos cordones. Siempre a principio de año, póngale usted febrero, marzo, estamos iniciando esos 3 talleres. De principiante en técnica Guayú, que se enseña desde cero de todo, de paleteado y de entorchado. Son los 3 talleres que jamás faltan en Creaciones Mari Crochet Colombia todos los años a principio de año se hacen esos tipos de talleres para las personas que quieren aprender de cero o que necesitan reforzar. Entonces, estén pendientes, suscríbanse aquí al canal, chicas. La suscripción aquí en el canal es gratis. Ya si se quieren meter a una membresía, tampoco son costosas, pero en las membresías pues tengo patrones y en algunas tengo algunos tutoriales, no muchos, no las ilusiono diciéndoles, no, entre a la membresía que va a encontrar todo ahí, porque no. Realmente en la membresía dejo cositas como para que se entretengan, pero en los talleres privados que hacemos a principio de año es donde está toda la información y que tiene asesoría por WhatsApp. Entonces la ventaja de ustedes es que si algo no entendieron por WhatsApp pueden pedir las explicaciones que necesiten. O si no encuentran los enlaces, tantas cosas que se puede hacer, muchachas. Entonces eso, para que estén pendientes porque sí, ya febrero pues está muy cerca. Bueno, Rosalba, Luna dice muchas gracias, buscaré el primer video el 26 de noviembre en vivos, no los busques en videos, sino en vivos. Está hermoso, es bellísimo y de hecho tengo, bueno, ya acá en YouTube es la primera de mochila de Navidad, porque si ya con esta es como la 4ª mochila que hacemos de Navidad y yo las colecciono igual que las de Halloween, de resto todo lo otro lo vendo. Sí, claro, yo doy muchas clases en línea, pero lo que les digo, por ejemplo, ahora finalizando año, estamos terminando la mochila mandala con sus neceser, sus cositas. Estamos haciendo la del topollillo, la del indio, fajones en crochet, son como los talleres privados que tenemos ahora.
Pero a principio de año vamos a hacer las clases en línea que son para los talleres privados de principiantes en técnica guayú, en fajón paleteado y en fajón en crochet, en torchados. Pero entonces eso los iniciamos a principio del próximo año. Por ahora estamos terminando los talleres que tenemos porque, chicas, finalizando año necesito entregar muchos pedidos. He entregado demasiados, pero me faltan muchos, entonces trato de mermarle un poquito a los talleres y más que todo a talleres de principiantes que son hasta 3 meses de clases. Entonces trato que sea un poquito más suave, un poquito más lento lo de los talleres para poder entregar mochilas hechas. Entonces, por ese lado le mermamos un poquito a los talleres, pero de resto todos los años, a principio de año, hacemos muchísimos talleres, pues para poder que quede como todo el año explicando los de clases de principiantes y cositas así. Mejor dicho, que ustedes puedan ocupar todo el año en terminar los talleres, que no sea como que ya finalizando el año terminamos el taller y el otro año otra cosa diferente y quedan como que a medias. Pero no, si nos dedicamos a principio de año, tenemos como que todo el año para concluir este tipo de talleres. Muchachos, acá ya no hago nada sino pasar punto sobre punto. Nada más. Ahí no hago más nada. Ahí tapé el número de WhatsApp, que el que esté interesado me habla por ahí y con mucho gusto doy explicaciones, doy información, lo que quieran ahí. Sí, mis niñas. No, nada, muchachas, pues ve acá para arriba, les voy a dejar tarea. Ustedes tienen que tejer acá para arriba mínimo 2 vueltas más. Esta es la primera. Esta es la primera. Entonces van a tejer 2 más. Si quieren ya las tejen totalmente con gris o me esperan tantico, yo el lunes que ya termina acá el sombrerito, les muestro cómo quedó las 2 vueltas, esta y la que sigue, y en la última vamos a hacer unas moritas. Pero entonces yo creo que dejo y se las muestro para leer las 2 vueltas que voy a hacer y que ustedes puedan terminar también el gorrito, porque la idea de sacar los pasadores con el diseño es poderle ganar 2 vueltas más del diseño para que el sombrero se vea más completo, porque hasta ahí se ve muy lindo, pero yo siento que esas 2 vueltas van a hacer que el sombrero se vea mucho más. Ay, es que se ve muy bella. Mire, esta mochila es muy preciosa. Mire, es muy bella. Entonces, 2 vuelticas más, ya voy a quitar esto, que esto ya no me interesa, ya sé que los pasadores quedaron completicos, quedaron 8 en total. Ya el lunes les enseño a hacer cordón pompón, pegamos el fajón y listo. Me gusta mucho la carita que quedaron tan tiernos. Y este mural que quedó ahí como detrás de ellos me fascinó, muy navideño. Quedó esta mochila muy navideña. No sé cómo se ve en la cámara, pero ese es un gris plata muy lindo. Acá en mis manos es un gris plata precioso. Entonces siento que quedó muy navideño, muy hermoso. El gorro, sí, nos quedó lindo. Entonces el lunes yo les voy a tener el pedacito acá, 2 vuelticas que hice en este pedacito y ya para hacer las moritas, y el lunes vamos a hacer cordón, pompón y pegar el fajón. Así que no se pierdan la clase de lunes, muchachas. Yo trato de estar entre 8, 8:30 acá y pues hasta las 9. Bueno, siempre tratamos de que sea 1 hora. La clase acá yo trato de que sea 1 hora. Entonces, muchachas, muy hermosa la mochila. Lo siento a las niñas que me preguntan que cuánto cuesta. De verdad no la vendo. O sea, no la vendo y tampoco les puedo decir, listo, yo les hago una para el 24 de diciembre. No, pero chicas, les dejo las clases acá para que ustedes mismas hagan su hermosa mochila. De resto, la que quiera, sí se la hago para el otro año. Tengo agenda a partir de mitad de febrero. Tengo agenda, así que si alguien quiere una mochila conmigo, me puede hablar a mi número de WhatsApp y con mucho gusto la agendamos, hablamos de tiempos, de entrega, de precios, de colores, de diseños y con mucho gusto. Pero la de Navidad y la de Halloween no, muchachas, son mochilas que no me gusta vender, no sé, estoy obsesionada con este tema. De hecho, la del año antepasado, no, de hace 2 años, mira la del año pasado. La de hace 2 años la regalé, no la vendí, la regalé. Esta es la del año pasado, es el Grinch, muy bravo, mírelo, para que vean que no es mentiras que sí las colecciono. Y el Papá Noel gritándole, jo, 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 mire. Este es un hilo seda, la barba es un hilo seda, todo esto es un hilo seda espectacular, mire. Jo, 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 vea, le está gritando al Grinch. Vea, cordones, pompones, muy bonito, fajón.
Y acá son bolitas de Navidad. Solo le hicimos una cara a esta. Esta es la de Navidad del año pasado. La anterior a esta, esa la regalamos. Se la regalamos a una chica, no sé ni por qué, hicimos sorteo. La Luna del Crochet, yo te conocí en Toluca. ¡Ay, qué bueno! Sí, señora, allá en Toluca estuvimos los últimos años, súper genial, todo súper chévere. Profe, ¿hay taller para saber leer los patrones? Sí, Leslie. De hecho, en el taller de principiantes y en lo de los moneros, todos los estamos trabajando con patrones. De los moneros que hemos enseñado, que hicimos portallaves, monedero redondo y plano, todo va con patrones. El neceser lo enseñamos con patrones porque necesitamos que aprendan a leer los patrones y acomodarlos. De hecho, les estoy enseñando que del mismo patrón se saca la mochila, el neceser, el monedero y hasta el fajón. Todo eso lo estamos enseñando para que la gente no tenga que comprar un patrón para cada cosa, sino con un patrón saca todo lo que quiera. Anet, buenas noches. Navid, buenas noches. Beatriz, hola, buenas noches. ¿Cuánto vale el taller? Beatriz, tienes que hablarme por WhatsApp y te doy la información. Fechas para cuándo vamos a empezar y costos. Es 311-8977-681. Si estás fuera de Colombia, tienes que colocarle más 57. Profe, ¿cuánto suben los Minions? Nubia, yo creo que para este año que entra sí me toca hacerlos, porque no he tejido ni he grabado videos de Minions. Juan Pedro, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Víctor Hugo, en la cámara se ve verdoso. El gris. Y es un gris plata más lindo. Ay, ¿verdad? Se ve verdoso. Ve, porque es un gris plata muy lindo. Hola, ¿cómo puedo hablar con usted? María Arelis, háblame acá. Ay, mi Grinch es muy lindo. Mire, uno Grinch, hermoso, hermoso. Y el Papá Noel ahí garitándole a este Grinch. Está saliendo de una chimenea. Háblame a este número de WhatsApp y con mucho gusto. Mira, este es mi número de WhatsApp, un 311-8977-681. Si estás fuera de Colombia, más 57. Ana Eugenia, profe, muéstreles su mochila. Mi colección de mochilas, venga, les muestro mi colección de mochilas, muchachas. Mire, por allá tengo la de mostacilla, tengo esta tradicional que se tiene que ir el 21 de diciembre, morral, estas están un poquito desordenaditas porque ahí las subo, las bajo, las cuelgo. Esta es mi colección de mochilas que no se venden. Esta si la piden, la replicamos, pero esa no se vende. Esta si la piden, la replicamos, pero no se vende. Esta tampoco la vendo, la replico. O sea, si usted me quiere una mochila así, yo la vuelvo a tejer para usted. La misma mafalda, la misma la tapizada. Esta sí se vende, esa se vende. Esta es la colección de Halloween. Bueno, me faltan muchas de la colección de Halloween, no sé dónde estarán, pero estas son más o menos la colección de Halloween. Miren eso tan bello. Miren, esta es la reina de la colección de Halloween. Mire eso tan bello. Ojos, porque si le colocamos ojos. ¿Qué más les? Las calabazas. Acá también tengo calabazas. Colección de llaveros. Amo los llaveros. Colección de flores, monederos. Ahorita tengo poquitos monederos. Mire, por acá hay más que todo colección de llaveritos, que me queda muy poquito. Todo eso estaba lleno. Y así como todo estaba lleno, así se vendió. Colección de fondos. Estos son fondos de mochilas que me han encargado, que he hecho, en fin. Y por acá están, bueno, por acá están los hilos. Esto es material en cantidades enormes, todos los colores del mundo habidos y por haber, materiales, muchos materiales por todos lados, rincones llenos de material, más material. Y acá están los fajones. Fajones y más material, mucho material, mucho trabajo, mucho, demasiado. Este hilo es hobby, es hilo de México, ese no lo vendo, ese es para mi uso porque me gusta mucho para hacer ropa, porque no descoloriza. Y este es el sinfonía. Todo esto es sinfonía. Mire, cantidad de hilos. Ahí hay toda la cantidad de hilos que ustedes quieran. Que estos hilos son para mi uso. Son los míos. O sea, esto no es para vender, sino lo que yo utilizo para tejer. Entonces, yo necesito un hilo, yo vengo acá y lo busco. Ya. Que yo agarre un hilo de los otros es porque aquí no tenga ese color. Pero de resto, todos estos otros hilos es para vender. Son los hilos con los que trabaja mi esposo. Pedidos. Este pedido, no sé por qué no se envió hoy, no sé. Pero ahí están listos. Más pedidos.
Miren, este es el de la señora, el de la señora Elizabeth. Este es de la señora Elizabeth. Este es otro pedido, no sé por qué nos envió hoy. Y ya listo, muchachos. Ahí ya les mostré colección de todas mis mochilas, mis cositas. Creo que eso era lo que quería la señora Ana Eugenia. Yo quiero una mochila como la del Grinch. Eso, háblame por WhatsApp. Nubia, seño, muestre la tabla donde se colocan los hilos para tejer. La tabla. ¿Qué tablita será? No supe. Bueno, muchachas, las dejo. Son las 9:28. Nos vemos mañana si Dios quiere. Ay, mañana no, mañana es sábado, es mi cumpleaños, muchachas. No me comprometo porque lo más fijo es que mañana termine yo muy consentida. Entonces sí voy a tejer, sí voy a adelantar cositas, pero no creo que me dejen hacer en vivo. No creo, eso termino yo por ahí de parranda. Mentiras, tanto como de parranda, no, pero sí me entretengo. Así sea que me lleven a chupar helado al parque, muchachas, pero sí me voy a entretener un poquito mañana. Todo el mundo me llama, entonces entre que contesto llamadas y todo eso no me queda tiempo de nada. Y no falta la sorpresa que llegue por ahí alguien, visita. Entonces mañana no me comprometo, chicas, a hacer en vivo. Pero sí voy a adelantar todos los trabajos porque tengo harto que entregar el fin de semana. Así mis niñas que nada, Dios les pague, Dios les bendiga, se cuidan mucho. Nos vemos el lunes. Nos vemos Dios mediante el lunes. Si el dominguito tengo tiempo, porque yo creo que este fin de semana voy a tratar de no salir para terminar todos estos proyectos, de pronto el dominguito sí hacemos en vivo para no aburrirme, ¿listo? Entonces nada, mis niñas se cuidan mucho, Dios les bendiga. Ahí les dejé la tarea, hacen esas 2 vueltas. Si no quieren perderse el diseño del sombrero, no hacen las 2 vueltas, me esperan y yo el lunes les muestro. Gracias, señora María Luisa. Gracias a todos, compañeras y compañeros. Dios les bendiga, Dios les pague. Nada, nos vemos el lunes. Muy bella la mochila, ¿cierto? Preciosa me quedó.